Hoje a gente recebe a Genesi, que está encerrando aqui um estágio de um mês no Brasil. Ela passou a primeira semana em Macapá, no congresso, então ela ficou aqui no Rio Claro as últimas semanas. E a gente vai terminar a agenda dela em São Paulo, então ela fica aqui em Rio Claro até amanhã. Então elas são as últimas oportunidades de falar um pouco com ela. Ela vem da Colômbia, então eu vou apresentar aqui rapidamente. Genesi Penha Mosqueira. Genesi é licenciada em Matemática e Física pela Universidade Tecnológica de Choco e tem um mestrado em Educação pela Universidade de Medellín. Atualmente, cursa o último ano de doutorado em Ciências da Educação na Universidade de San Buenaventura, em Medellín, e na sua carreira profissional acumula uma extensa experiência no âmbito educativo, trabalhando por 16 anos com a educação primária, de 6 a 11 anos, e desempenhando como docente tutora para o Ministério da Educação da Colômbia por 3 anos. Desde há 9 anos, trabalha com a educação secundária, de 11 a 17, e é docente catedrática na Universidade Tecnológica de Choco. Ela vai falar um pouco da pesquisa dela, que tem um título que a gente apresentou, e esse projeto, essa apresentação, está finalizando aqui com esse estágio dela, nesse período de um mês no Brasil, que foi muito rápido, mas muito intenso. Então, é um prazer te receber. Deixa eu ouvir. Genesi vai falar em espanhol, devagar, despacito. E a gente tem um apoio de várias pessoas, mas especialmente depois com as perguntas, o Anderson pode ajudar quem se sentir intimidado. Então, a gente espera que a gente consiga se comunicar. Muito obrigada. Sí. ¿Se ajuda? Buenas tardes. Yo creo que ya Andrea hizo una presentación. Entonces, soy Genesi, estudiante del último año de doctorado. Vine a Brasil porque quería aprender más de etnomatemática. Emprendí una investigación, una pesquisa etnomatemática, y sentía que el conocimiento que tengo me faltaba intercambiar ideas para terminar de escribir mi tesis. Entonces estoy aquí, ya se está acabando mi tiempo y estoy feliz de compartir con ustedes mis estudios de investigación. Voy a tratar de ir lenta para que me entienda. Y lo primero que voy a hacer es contextualizarlos. Vamos a ubicarnos, porque soy colombiana, sí, Colombia. Soy del Chocó, de la parte roja que está ya en el mapita de Colombia. El Chocó es este que está aquí en la mitad. Ese es el Chocó. Es una tierra selvática, muy parecida al Amazonas. Está formada por grandes tierra, tiene mucho ecosistema, mucha fauna, mucha flora. El Chocó tiene muchos ríos. La parte sur del Chocó se comunica por agua y tierra, pero la parte norte del Chocó se comunica solamente por agua. Se transportan en canoas cuando es cerca, sin motor, cuando son distancias largas, con motores, para llegar de un lugar a otro, y así mismo se transporta todo lo que es el alimento y lo que en esas regiones necesitan. El Chocó es uno de los sitios de Colombia más vulnerables. Pero vulnerable porque no tenemos la industria de cemento que hay en las grandes ciudades. Falta desarrollo en sus carreteras, en sus vidas, la infraestructura es escasa, pero el motivo importante es por proteger la mayor riqueza del Chocó, que es la naturaleza. Son las plantas,
son los animales. Entonces, cada vez que se busca trazar una carretera, ¿cierto? Siempre se hace la investigación de qué tantas especies estamos acabando. Y en eso, la población indígena siempre está en proceso de defender todo lo que es la naturaleza. A lo último terminamos por entender que no somos el departamento más pobre de Colombia, sino que somos el más rico porque somos dueños de la naturaleza. En el Chocó se respira un aire puro. El Chocó es una tierra del 90% de las personas son afrodescendientes en el Chocó, y Quibdó, su capital, que la observamos allá en la parte que está de rojo, Quibdó, su capital principal, que es donde yo vivo. Entonces, es una de las ciudades de Colombia, ciudades principales de Colombia menos desarrolladas. En Quibdó encontramos el río Atrato al occidente. Esa es una de las formas que tiene la población del Chocó de divertirse, de ir a tomar la tarde allá al malecón, donde tiene una de las bellezas, que es su catedral, que es la Catedral de San Francisco de Asís. Y el Chocó está formado por una población desplazada de los ríos. Resulta que en Colombia vivimos una violencia que se toma la parte rural, la parte del campo, y eso hace que los habitantes de esas tierras se vengan desplazados a las ciudades. Cuando llegan a las ciudades se ubican en barrios periféricos, alejados del centro de la ciudad. Cuando llegan allá, sus padres buscan el sustento económico, ¿cómo lo encuentran? Cuando se ubican en esos territorios entienden que no están en su contexto, que no están en su zona. ¿Qué pasa con los habitantes de esos barrios periféricos? Los padres se devuelven al campo a trabajar la minería, la agricultura, la pesca, y dejan a sus hijos en la ciudad al cuidado de los hermanos mayores o de los abuelos. En ese contexto es donde está ubicada la institución donde yo trabajo. Una institución con muchas carencias, con una infraestructura, pero con una escuela que ofrece poco para las necesidades que tiene la comunidad, para las necesidades que tiene mi contexto. Todavía en esas zonas del Chocó hay escuelas donde los niños no conocen, por ejemplo, un computador. Y les estoy hablando de la capital del Chocó, de la ciudad central del departamento del Chocó. Entonces, la institución educativa Pedro Grado y Arola, donde me desempeño como docente de matemáticas y física, tiene unas características importantes, principales, pero también tiene una parte que preocupa. Cuando esa parte preocupa, entonces esta población de docentes en mi institución, son 121 docentes en total. Estamos divididos en la parte de la básica primaria, que son niños de 6 años a 11 años de edad. Y la parte secundaria son niños de 11 años a 17 años. Entonces tenemos en esa institución, está formada por unas escuelas de los niños pequeños que hacen parte a todo este grupo de docentes. Les voy a contar cómo se forman los docentes en el departamento de Chocó en Colombia. En Colombia, desde el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías, hay establecidas 5 semanas de formación de maestros, pero son semanas que están ubicadas en la misma jornada laboral.
Siempre antes de iniciar el año, arrancamos con una semana institucional, que son las semanas donde se reúnen los maestros a discutir asuntos de la escuela y donde cumplimos agendas que vienen direccionadas desde el Ministerio de Educación Nacional. En la institución existen unos colectivos de docentes. Existe el colectivo de matemáticas, el colectivo de español, el colectivo de ciencias naturales, y en esos colectivos nos reunimos a trabajar. En la primaria, o sea, los docentes que trabajan con niños pequeños crean unas comunidades de aprendizaje. La comunidad de primer grado, la comunidad de segundo grado, la comunidad de tercer grado, hasta la comunidad de quinto grado. Los docentes licenciados son los encargados de capacitar a los docentes de la básica primaria. Los docentes de la básica primaria exponen cuáles son sus necesidades de aprendizaje, cuáles son los temas del área que necesitan reforzar, y desde los colectivos apoyamos los procesos educativos en la formación de los docentes de la básica primaria. Además, en el país existe un programa que se llama Programa Todos Aprender. Es un programa de tutores contratados directamente desde el Ministerio de Educación Nacional, y contratan cada tutor en una escuela. Ese tutor también se encarga de capacitar a los docentes en temas pedagógicos necesarios para el trabajo que realizan en el aula con los estudiantes. Las semanas institucionales se cumplen siempre dentro del calendario escolar y están estipuladas desde que inicia el año. El ministerio declara cuáles son las semanas de trabajos con los docentes para formar a los docentes en temas determinados. Y los docentes tienen toda esa autoridad para decir con qué área quieren trabajar, qué temas quieren que les refuercen para poderlos aplicar con sus estudiantes en el aula. Lograr esto ha sido algo maravilloso, porque difícilmente el docente reconoce que tiene dificultades en su enseñanza o que necesita reforzar algún aprendizaje para mejorar su trabajo en el aula. Aquí entonces ya les voy a iniciar a hablar de lo que es mi proyecto de investigación. Entonces, la idea es que en mi universidad hay una línea de investigación que se llama Estudios Críticos sobre Educación y Currículo. A esa línea pertenece mi trabajo. Y la idea de mi trabajo es realmente mirar la etnomatemática como una estrategia metodológica en etnomatemática. Puede ayudar a que los niños aprendan a solucionar problemas desde el tercer grado de la básica primaria. Entonces, lo primero es saber cómo la etnomatemática se relaciona con la línea de estudios críticos sobre educación y currículo, porque la etnomatemática realmente critica esa parte colonizadora de la matemática, esa parte eurocéntrica de la matemática, ese currículo hemogénico. Entonces, esa parte de la inclusión y la diversidad también se defiende desde la etnomatemática. Por eso este proyecto está realmente relacionado con la línea de investigación que yo trabajo en la universidad. ¿Por qué este caso? ¿Por qué la solución de problemas? ¿Por qué el tercer grado? Bueno, realmente sabemos que la matemática está en todas partes. Nosotros vivimos con las matemáticas, ¿cierto? Desde que nos levantamos, inclusive cuando estamos durmiendo, todas esas horas de sueño también son matemáticas, porque las podemos medir. Si la matemática está en todas partes, ¿por qué en los currículos continuamos enseñando esa matemática de la misma forma? ¿Cierto? ¿Por qué todo todavía está en muchas partes descontextualizado? ¿Cierto? ¿Por qué no miramos esa matemática desde una parte más cercana a ese estudiante? ¿Qué pasa entonces con
escasez de estrategias metodológicas que existen en el aula que le permitan a ese estudiante realmente comprender la matemática como algo necesario para la vida. Porque no sé realmente cómo perciben los niños del Brasil la matemática, pero en mi territorio los niños entienden la matemática como algo aburrido, algo que no quieren, algo que les da pereza. ¿Cómo hacer que esa matemática se convierta en algo realmente interesante para esos estudiantes? ¿Por qué continuamos entonces como midiendo a los niños de la misma forma, queriendo hacer que cada uno de ellos piense de la forma que queremos nosotros? Entonces, sí, la matemática la estamos impartiendo a nuestros estudiantes para que ellos desarrollen esas capacidades y puedan ellos llegar en un momento a entender cada uno de estos procesos sin ninguna dificultad. En Colombia la educación está contextualizada. Está estandarizada totalmente, está estandarizada. Hay unos estándares que cumplir, no importa el territorio donde estemos ubicados en Colombia. Se disponen unos temas específicos desde cada uno de los pensamientos, numérico, aleatorio, métrico, variacional, ¿cierto? Y pretenden medir realmente el desempeño del maestro con los resultados que resultan en las pruebas institucionales que hace el gobierno. Pero realmente en las regiones apartadas del país, en las regiones vulnerables, no estamos de acuerdo con esa situación porque entendemos que los aprendizajes deben de estar medidos según el contexto donde el niño se desenvuelve, porque ellos idean una misma evaluación para todo el territorio. Y la idea sería que el niño, ¿cierto?, fuera evaluado desde su contexto, sin desconocer que desde este trabajo la etnomatemática y la matemática, lo que yo le encuentro es una relación que puede llegar, ¿cierto?, a ser una muy buena estrategia. Esto pasa en la escuela. La matemática está por un lado y toda esa riqueza, toda esa diversidad cultural que tenemos en el contexto afrodescendiente del Chocó está por fuera del aula. O sea, ¿cómo hacer que esa matemática se relacione con cada una de esas actividades que se desarrollan constantemente en la escuela? O sea, ¿cómo hacer que los niños, desde el contexto de su minería, los niños en sus vacaciones son mineros, van a la mina a ayudarle a trabajar a sus papás, también pescan, también ayudan a sembrar? ¿Cómo hacer que cada uno de esos oficios que los niños ayudan a vender en el mercado sean aprovechados por la escuela para que el niño aprenda a solucionar problemas? Entonces se genera la siguiente pregunta: ¿cómo puede la etnomatemática servir como referencia de estrategias metodológicas que faciliten la solución de problemas métricos en estudiantes de tercer grado de la educación básica primaria? Alguien me preguntaba, ¿pero por qué métricos? Métricos porque en esa riqueza cultural del contexto afrodescendiente se trabaja mucho sobre la medida. Métricos porque no es un desconocimiento que el niño, cuando hace su transición de la primaria al bachillerato, presenta dificultades referentes a los temas matemáticos que tienen que ver con medidas. Luego, necesitamos comprender cómo pueden concebir la etnomatemática como estrategia, los docentes concebir la etnomatemática como una estrategia metodológica para la solución de problemas métricos en estudiantes del tercer grado de la básica primaria. Y de aquí se generan los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las prácticas culturales y matemáticas presentes en las comunidades afrodescendientes que pueden servir como referentes en la solución de problemas del pensamiento métrico? Por ahí me decían, en unas partes tomas el contexto afrodescendiente como uno y en otros las tomo en general. Los contextos afrodescendientes realmente son distintos. El contexto donde yo trabajo
tiene unas características diferentes a los contextos de afrodescendientes de Brasil y de otros países de Latinoamérica. La idea en este proyecto de investigación es realmente comprender el mío, pero también comprender otros, para poder llegar a finalizar este proyecto de tesis doctoral. Además, indagar a esos docentes para que ellos como que nos cuenten esa parte del referente de la etnomatemática, qué entienden por etnomatemática, porque en el Chocó el término etnomatemática es totalmente nulo. O sea, no se habla realmente en el Chocó de etnomatemática. A pesar de que tenemos unos referentes en Colombia sobre el tema, la etnomatemática en el Chocó realmente es nula. Y luego conocer cuáles son esas barreras y esos desafíos por el cual esos docentes no se apropian de lo que tienen culturalmente, de lo que tienen en su contexto para poder trabajar la etnomatemática. Bueno, para esto entonces comenzó una carrera de lecturas sobre los antecedentes doctorales en el tema de la etnomatemática. Me decía Andrea que día que no había ninguna referencia de Brasil, realmente por eso estoy en Brasil. O sea, vine a Brasil realmente porque quería conocer del contexto del doctor D'Ambrosio, ¿cierto? Quería conocer de mano de ustedes realmente qué es para ustedes la etnomatemática, qué tanto valoran la etnomatemática y si realmente en Brasil desde las aulas se trabaja la etnomatemática. Después de irme de aquí voy a tener un marco de antecedentes muy nutrido. Entonces lo que se hace es mirar qué hay, qué se está estudiando en etnomatemática, qué hace falta y qué puedo aportarle a mi proyecto que no se haya trabajado antes. Entonces comienzo a ver que hay muchos trabajos en formación de profesores. Además, muchos trabajos de etnomatemáticas enfocados en la etnia indígena. Y comienzo a cuestionarme y a leer hasta que encontré un texto de D'Ambrosio donde le hacía Hilder Blanco la pregunta de que si la etnomatemática solamente entonces se refería a la etnia indígena y él contestaba que no, que la etnomatemática era de cualquier etnia, inclusive de las culturas, ¿cierto? Entendiendo que se vuelve una cultura todo lo que usted practica constantemente y que la etnomatemática era algo amplio, ¿cierto? Entonces comencé a entender que yo podía hablar de una etnomatemática afrodescendiente. Además, en este estudio de investigación también miré que faltaba ese toque del aula. O sea, yo no puedo realmente pensar diferente porque he sido docente de aula desde los 19 años de edad. Entonces he estado siempre cerca de esa academia y esa forma de aprender del estudiante. Por eso a muchos les parecerá raro, pero ¿por qué ese tema? ¿Por qué el aula? Porque yo pienso que la etnomatemática debe tocar al maestro de la escuela. O sea, debe tocar al maestro de la escuela para que ese maestro desde allá comience a ayudar a transformar ese proceso. Porque además de eso existe un empobrecimiento cultural, un desconocimiento de lo valioso que tenemos de la cultura, porque nos hemos dejado permear de todo lo que acontece en esta época, la tecnología, ¿cierto? Muchas cosas, pero que a veces son ajenas al contexto. Porque vuelvo y les menciono, en mi contexto hay niños que no trabajan con un computador aún, que no ha llegado un computador al aula. Entonces sería ¿cómo le dejo yo una consulta a un niño si yo sé que el niño va a llegar a la casa? El papá está en el mercado vendiendo sus productos, está en la mina, o está sembrando, o está pescando, y el niño no tiene una herramienta tecnológica para estudiar. Entonces hay que apropiar de lo que el niño tiene a la mano para que el niño pueda comprendernos los aprendizajes. Entonces, después de todo este trabajo de investigación, comencé a encontrar entonces unos referentes principales para este trabajo y seguí la línea de Ubiratam,
Paulo Gerdes y de Gilbert Blanco. Y comencé a hacer unos acercamientos con el doctor Gilbert Blanco desde Colombia, ¿cierto? Para que él me contara qué tan estaba yo en lo cierto o qué tan equivocada estaba, y comenzó él a hablarme de esa matemática que él practica tanto y que ha estado siempre en función de ese trabajo, y comencé a tomar como referentes a estos tres personajes. Y entonces, ¿qué pasa con la etnomatemática en Colombia? Entonces, en una de esas lecturas, el doctor Gilbert Blanco ya había hecho unos acercamientos, ¿cierto? Con qué pasa con la etnomatemática en Colombia, desde cuándo se viene trabajando, y encontré que Víctor Samuel Alvis había iniciado, ¿cierto? Desde Bogotá, unos proyectos que trabajaban con la etnomatemática, luego Guillermo Páramo, también desde Bogotá, y Bogotá no es un contexto afrodescendiente. Y luego Germán Mariño también realizó diferentes trabajos desde Bogotá, y Aldo Iván Parra Sánchez, que ustedes los conocen bastante por acá en Brasil, fue el primer estudiante que en su pregrado en la Universidad Nacional presentó un trabajo de etnomatemática. Entonces ya me sentí yo en la línea que era, ya comencé a trabajar, a seguir leyendo, y me encontré el concepto de etnomatemática que llena mi investigación, por el cual yo me siento identificada, sobre todo cuando nos aporta Di Ambrosio que la cultura es la vida cotidiana de los grupos, las familias, las tribus, las comunidades, los gremios. Entonces sí podemos mirar en mi contexto que tanta etnomatemática tienen los niños a su alrededor, que no se apropia desde el aula para que ellos puedan aprender esa matemática. Además, ese concepto que es la etnomatemática propone una pedagogía viva, dinámica, algo que el niño trabaje y que sienta propio, que el niño sea capaz de resolver un problema desde las mismas actividades cotidianas que realiza en medio de su familia, en el contexto que vive. Entonces pienso que se puede planear una estrategia metodológica tomando base de estos conceptos. Luego se habla en mi proyecto de solución de problemas, y para poder seguir adelante también tenía que investigar qué es la solución de problemas, ¿cierto? Qué teorías aportan desde ahí, y allí leo mucho a Polya, pero también con esa estrategia de Polya que nos da solamente como unos pasos previos para resolver problemas, también me encuentro a alguien que lo complementa mucho, que es Jonathan, porque en su proceso de solucionar problemas habla de lo social y el apoyo del contexto. O sea, Jonathan lo que le aporta a ese agregado más de Polya es que para solucionar problemas debe estar asociado al contexto. ¿Y cuál es el contexto? Ese contexto que vive el niño, que viven los estudiantes. Pensamiento métrico. Desde el Ministerio de Educación de Colombia realmente están todos los lineamientos del pensamiento métrico, pero esa medida se hacía antes de las partes del cuerpo, ¿cierto? Desde las partes del cuerpo. En mi tierra no comprábamos nada pesado, lo comprábamos por docena, por media docena. El plátano en mi tierra no lo pesábamos en los supermercados, lo compramos por media cuarta, una cuarta. Media cuarta de plátanos en mi tierra son 8 plátanos. Entonces, toda esa parte cultural se ha ido perdiendo porque el niño de esta época lo que está viendo de la matemática es que él va al mercado con su mamá y pesan los plátanos. Pero ¿cómo hacer para que esa cultura prevalezca, para que esa cultura no se pierda y para que ese niño, ¿cierto?, pueda autorreconocerse culturalmente? O sea, valorar todo eso que tiene en su cultura para poder trabajar en el aula. En la metodología de esta investigación realmente es cualitativa y se enmarca en un estudio de casos, porque es un trabajo que se hace especialmente con una unidad de análisis de 16 docentes, que es la comunidad de aprendizaje del grado tercero de la institución, y se parte que desde allí, desde el problema de investigación, puede permear a toda la institución educativa.
La ruta metodológica. Entonces, la ruta metodológica que se abarca en esta investigación parte desde el primer objetivo, que es interpretar las prácticas culturales afrodescendientes. Y para eso utilizamos las técnicas de grupo focal, revisión y análisis documental. Cuando les hablo de revisión y análisis documental, es examinar el proyecto educativo institucional. En Colombia, cada institución tiene un proyecto educativo institucional que es la carta por el cual gira todo lo que se mueve en la institución. En el Ministerio de Educación Nacional dice, sí, estos son los estándares, esto es lo que el niño debe aprender en cada grado, pero también hay una partecita por allá que dice por contextualizar, tener en cuenta el contexto, pero esa parte naturalmente se queda en esos proyectos educativos institucionales, pero en el aula no se ve. Entonces, analizar eso, qué pasa con el proyecto, qué pasa con las programaciones de los docentes, cómo se hacen las actividades y un grupo focal. En el segundo objetivo, entonces aquí vamos a mirar cómo conciben los docentes esa etnomatemática y aplicar unas técnicas que se llama la grupo focal y un taller con los docentes. Después de que los docentes nos cuentan qué pasa con esta, qué entienden ellos por etnomatemática, pasamos entonces a hacer un taller de etnomatemática, donde a ellos se les presentan videos, se les presenta el concepto de etnomatemática y comenzamos a hacer un trabajo especial con esos docentes, a mirar de allí qué nos resulta. Luego, para analizar qué barreras y desafíos, o sea, por qué el docente no se toma el trabajo de apropiarse del medio, del contexto, aplicamos también una entrevista y una cartografía social. En esta los docentes dibujan un mapeo de su escuela, del contexto, escriben allí lo que hay, cuáles son las fortalezas, cuáles son las actividades que hay en el contexto, y tenemos una charla donde ellos nos cuentan el por qué se hace de una forma y no de otra. Después de tener todos estos instrumentos, estas técnicas, pasamos a esa parte que se llama transcribir toda esa información que hay en audio, videos, talleres, para pasar a esa parte de análisis de datos que se hace normalmente en Colombia con el programa Atlas TIC, que es un programa que no hace el análisis por usted, es un programa que simplemente nos ayuda a hacer una triangulación, sacar unas categorías específicas para que desde allí se pueda escribir un análisis de la investigación y los resultados. Aquí, esa es la unidad de aprendizaje. Ahí están los 16 docentes de tercero. Y aquí ya estamos nosotros iniciando a trabajar con la aplicación de los instrumentos del proyecto. En esta parte ya los profesores están trabajando en grupos y discutiendo temas específicos del taller. En esta parte, los docentes están haciendo el mapeo de la institución, dibujan su escuela y vamos trabajando las partes que ellos creen que nos puede servir para trabajar en el aula. Aquí les muestro un acercamiento de algunas actividades que se realizan de matemática en la escuela, ¿cierto? Estas actividades no están asociadas para nada al proyecto, porque el proyecto está en esta etapa de análisis, ¿cierto? Y la única unidad de análisis en este proyecto fueron los docentes. Pensando el docente como el responsable directo del trabajo en el aula con el estudiante. Luego ellos comenzaron a charlar de actividades que realizaban, que estaban asociadas legal a la etnomatemática, pero que ellos desconocían el término de etnomatemática. Entonces, en esas actividades los niños, por ejemplo, en la del centro, los niños trabajan cantidades y están preparando una receta de alimentos que se trabajan en el Chocó. Entonces están haciendo una sopa de queso, están haciendo una ensalada y calculan el arroz para todo el grupo. Cuando ellos hacen el ejercicio, la maestra los guía, cuánto queso necesitamos, cuántas papas, el jugo, cómo lo preparamos.
Entonces, ellos comparten los alimentos que ellos mismos allí con la maestra preparan. Entonces son actividades que, aunque ellos no conocían de una etnomatemática, están bastante relacionadas con lo que puede llegar a ser una matemática más activa, más viva, que el niño trabaje, que el niño esté en contacto con ella. Aquí es otra actividad, ya no trabajan con alimentos, sino con las frutas. Aquí les dejo pues un resumen de las referencias utilizadas en esta presentación. Muchas gracias a todos. Así es que estoy atenta a las preguntas. Caro nos colabora, o Anderson. Eu gostaria, também em português mesmo, que são você vai fazer a inscrição, quem está primeiro? Começar agora. Eu adorei sobre esse primeiro. Eu fiz algumas anotações aqui. Quando você fala de alguns autores e tudo mais, eu notei provavelmente pode ser devido à minha ignorância, ou pode ser também devido à ausência de autores negros no decorrer da pesquisa, quando você cita a fundamentação da etnomatemática para falar dessa etnomatemática afrodescendente. E daí também veio a dúvida do porquê você usa o nome afrodescendente, ao invés de afrodiaspórico, ou até mesmo alguma conotação que remeta à ancestralidade, ou nessa pegada, né? Então eu gostaria que você trouxesse para a gente, por gentileza, o porquê da escolha do conceito de afrodescendente. A sua pesquisa eu achei lindíssima, e achei que ela também está bem embasada numa pegada institucional, né, de entender como que as estruturas, ver como que nós podemos nos movimentarmos dentro da estrutura, né? Então daí me veio a dúvida, você está propondo uma pesquisa que dialogue com essa estrutura ou que entre num processo de ruptura com ela, né? Me veio essa questão do que o professor Roger sempre fala, né? De qual que é essa luta, né? Então qual que é a sua luta? De enfrentamento a esse sistema numa tentativa de ruptura dele ou numa tentativa de melhora das estruturas que já tem nele? E por último, eu queria ouvir onde está você na pesquisa, né? Então, quando a gente olha para o seu trabalho, onde ele te toca e onde você espera que ele toque as outras pessoas? São só essas coisas. Obrigada. Bueno, de autores negros vine buscando realmente el Brasil, porque en Colombia los dos principales referentes de etnomatemáticas son el doctor Fidel Blanco y el doctor Aldo Parra. Cuando no conocía a Aldo Parra y era del Cauca, estaba convencida que era negro. Y lo conocí personalmente cuando me invitó Andrea a una reunión y ahí me di cuenta que el doctor Aldo Parra era blanco. No, y también lo había visto en una conferencia que dictó él con la Universidad Nacional en Colombia y me mandaron el link y hice parte de esa conferencia, ¿cierto? Entonces, esa parte afro, yo estoy en un territorio afrodescendiente, pero no tengo un referente negro que esté relacionado con esta parte de doctoral. Pues no puedo desconocer que hay unos grupos, ¿cierto? Que hay unos grupos que defienden todo eso de la cultura negra, todo eso del liderazgo, pero no lo que yo necesito. Entonces acá ya conocí unos autores, ya tengo muchos referentes y tesis recopiladas de trabajos
pero realmente es escaso esa parte. ¿Por qué no afrodiaspórica, sino afrodescendiente? Porque ese es el tema que realmente se conoce en mi contexto. Porque con esos otros términos me estoy relacionando con ellos y vienen a aprender un poquito más de la diáspora por acá, qué significa eso, por qué eso y no afrodescendientes. Entonces yo vine a aprender, realmente yo vine a llevar muchas bases para poder escribir una tesis de un nivel doctoral. Cuando você escucha, pues, habla de esta cuestión de investigación desde una estructura institucional que puede estar relacionada con estos y ya mismo la pregunta, ¿cuál es tu lucha de investigación? Lo que siempre nos preguntamos en el programa. Bueno, entonces la lucha en esta investigación realmente es otra. Después de terminar este trabajo doctoral, crear una comunidad de aprendizaje en matemática institucional. Iniciar desde ahí, desde la institución, donde yo estoy en el contexto, ¿cierto? Hacer la apropiación de esas maestras, de esos docentes, para que puedan realmente ellos aplicar lo que es la matemática. ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde estoy en el trabajo? Sí. Yo soy docente de esta institución. Tengo esa ventaja, soy una investigadora docente, pero estoy en la práctica aún. Ahorita ni siquiera estoy desprendida del trabajo, yo trabajo y en la tarde es que dedico el tiempo a estudiar todo lo que es el doctorado, pues allá no hay facilidades de que, por ejemplo, yo me separe de buscar muchas veces, entonces yo estoy inmersa en un problema que posiblemente también lo tengo, ¿cierto? Y necesito aprender de él para poder direccionar ese tipo de trabajo de investigación. Então, o Roger está na fila, alguém mais quer se inscrever? Sí, primero de todo, muchas gracias por venir a Brasil, por estar aquí compartiendo con nosotros y es una alegría, estamos muy contentos con todo lo que pasamos en este instituto. Bueno, tu presentación ha sido muy linda, muchas gracias. Y mi pregunta no sé muy bien si es para tener una respuesta ahora o solo para pensar juntos. Sí. Cuando traes la idea de contexto a sobre describirte, pensé, bueno, ella habla de un criterio, ella habla de una característica o habla de prácticas que vienen de un espacio o de personas que salieron de un espacio o de la diáspora. Una parte de la cuestión ya me has respondido, y es una característica del contexto donde estás. La pregunta que me vino es, ¿cuánto de social, cuánto de prácticas de supervivencia hay allí y cuánto de prácticas que vienen de descendencia de una matriz africana? Lo que quiero decir es que si estudiamos aquí, por ejemplo, tenemos por ejemplo la economía muy fuerte y prácticas afrodescendientes. La pregunta es, en el contexto donde estás, ¿puedes ver prácticas culturales que tienen afrodescendencia o, gracias, o si son prácticas sociales de afrodescendientes? Bueno, tuve la dicha de aplicar los instrumentos antes de viajar. Eso quiere decir que el proceso de análisis está todo, pero fue algo realmente muy interesante, porque en ese trabajo grupal con los docentes identificamos que hay unas prácticas afrodescendientes, ¿cierto?, de la descendencia afro, y que hay unas prácticas socioeconómicas del contexto que ellas enumeran allí. Por ejemplo, el 90% de los papás trabajan en rapimoto, o sea, transportando personas en moto. Entonces comenzaron a traer las actividades de la mamá que lava, de la señora que es modista, del papá que es albañil, que es carpintero, y comenzaron los docentes a sacar una lista de actividades que van a ser realmente muy provechosas en el momento de realizar el análisis de la investigación. Además,
realmente desde este trabajo se busca siempre la dimensión política de negocio, ese reconocimiento realmente cultural es una de las dimensiones realmente que se aplican aquí, pero que además tenemos la dimensión del juego, de la lúdica, como hay tantos de esta cultura afrodescendiente que también fueron un resultado del trabajo, ¿cierto? El baile, o sea, la danza también. Entonces comenzaron a ver, y comenzamos nosotros también, y comenzaron los mismos profesores. Sí, señor, nos ayuda para solucionar problemas, pero podemos trabajar muchos temas de matemáticas con estas actividades. Entonces yo aspiro a darles a conocer el resultado de esta investigación. Genesi, é muito comum nos estudos em etnomatemática o exercício de sair da escola e olhar fora da escola essas práticas e esse mundo que acontece fora. Na sua condição de formadora de los maestros, você escolhe começar de dentro, né? Desde adentro de la escuela. Y entonces que siga un camino que no es tan común a nosotros, que es empezar adentro para llegar afuera. Y a mí me parece que no te va a conseguir ahora llegar afuera. Você não vai chegar agora nesse doutorado fora. Mas isso é a sua luta, me parece, que é exatamente fazer o movimento com esses professores, com essas crianças, de olhar para fora. Isso, para mim, é o que mais me encanta na etnomatemática, é quando a gente consegue colocar esses dois mundos em diálogo. Então, primeiro, como você sente essa ausência de estar fora do seu trabalho, entende? Como reconoce assim. E os tempos da formação de professores. Porque esse também sempre é um desafio, né? Garantir tempos para esse compartilhar, para esse estudar junto com os professores. É uma agenda muito delimitada, né? Você tem alguns momentos, e isso eu acho que é um desafio para nós também, são alguns momentos que você vai poder estabelecer um diálogo com essas professoras, esses professores. E aí uma particularidade de professores das séries iniciais, da primária, que também acontece no Brasil, é que é a concorrência entre áreas. Porque os professores das séries iniciais, eles têm uma formação que é interdisciplinar. E todas as áreas querem ter aquele tempo com o professor. A matemática quer ter, a história quer ter, a arte quer ter. E diferente do fundamental, do médio, da secundária, que cada grupo de coletivo vai para o seu coordenador de área, né? Uma formação que é mais disciplinada. Então, nesse desafio de tentar sair da escola, você já pensou um pouco como seria possível fazer esse trabalho com esses professores para além do doutorado? Se pensó y ayudaron a los docentes también en el trabajo que hicimos, porque fue motivante verlos trabajar y proponer que hiciéramos una cartilla de trabajo con la matemática, proponer que mostráramos cada una de las actividades que se realizaban. Entre la estrategia iniciaron ellos a pensar desde el currículo, o sea, cómo lo ajustamos,
cómo la institución nos brinda un espacio para trabajar, porque tú me dijiste, por ejemplo, que día que para ti el método era como un proceso, un paso a paso, pero yo lo pienso así porque estamos iniciando, ¿cierto? Estamos iniciando. Lo que yo estoy haciendo es como sembrar esa motivación en los estudiantes. Nosotros inmediatamente se proyectaron, las docentes se proyectaron en el próximo foro municipal. En los desafíos era a trabajar en matemáticas y presentarlo en el próximo foro municipal. Y esa es una forma de comenzar a salir, ¿cierto? También en la zona norte hay 2 instituciones y también se pensó trabajar y socializar con nuestra institución vecina el trabajo para motivar también los docentes de esa institución. Yo pienso que la matemática está realmente iniciando realmente en el Chocó y que la forma de arrancar con eso es que alguien tenga el empuje y diga vamos a iniciar por aquí, vamos a iniciar con la motivación, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si concientizamos, si realmente los docentes se sensibilizan a tratar de hacer sus actividades de una forma distinta. Y entonces pienso que por ahí ya puede estar un poquito ya esa proyección de salir. Primeiramente, muito obrigada, pela sua palestra. Obrigada pela visita, que foi tão rápida, né? Quando a Andréia falou assim, hoje é o último dia. E, nossa, mas já passou um mês para que pode, né? E você também esteve em outros lugares, mas muito bom ouvir você falar da sua pesquisa. Na sua fala, você comentou que também gostaria de saber aqui no Brasil como que isso estava sendo mobilizado na escola, né? Você teve essa oportunidade? Queria que você falasse um pouquinho o que você leva na sua mochila, né, com relação a essa sua experiência aqui no Brasil, de conversar com os pesquisadores que trabalham nessa área que você está lá, né, trabalhando, e como você mesmo disse, né, que é novidade para todos os professores, né, uma abordagem como essa na escola. Sí, entendí que sí tuve la oportunidad de charlar con profesores de la escuela. Você pode traduzir para ela o que eu falei? O que ela leva para lá, né? Isso, essa experiência, o que ela pode ter nessa equipar. Piensa cuando volvería a video, trae la mochila, tú venías con unas expectativas y unas cosas acá, que yo he dicho que superaste algunas expectativas. Ahora, ¿qué te llevas de Brasil para en términos de la investigación, porque los profesores no tienen esa perspectiva, es nuevo? Bueno, desde Brasil, en referencia a la matemática, la verdad es que siento que conocía poco para todo lo que desde acá se hace. Cada vez que Andrea comparte una tesis, un artículo, comienzo pues me sorprende mucho, ¿cierto?, el trabajo que se hace acá de investigación, los grupos de estudio académico, cómo comparten ideas, cómo intercambian saberes. Esa oportunidad no la tengo en mi país. Les contaba yo a los compañeros que la investigación es Genesis, el asesor y la palestra. Entonces, siento que tenemos tantas cosas que hacer que no nos queda tiempo ni de leer al otro, sino solamente leer cómo saco yo este trabajo adelante. Nos falta en eso. Me llevo eso desde Brasil. Es muy interesante ver cómo se lee, o sea, cómo se dan aportes constructivos en este proceso académico, y pienso que sirve mucho, porque tú no coges todo las ideas, pero siempre tienes capacidad de decir qué interesante esto, no, esto no me interesa. Entonces siento que voy totalmente llena de conocimientos, de forma de hacer el trabajo más agradable, porque siempre uno cuando inicia un trabajo doctoral pierde la vida. En mi institución, los colegas acostumbramos a decir que yo era feliz y no sabía. Con este proceso doctoral se vuelve muy común decir eso. No, Dios mío, yo era feliz y no sabía. Porque es realmente un nivel de muchísima responsabilidad.
muchísima responsabilidad, es hacer un trabajo propio, único. Yo siento ese trabajo mío, propio de inspiración, y yo siento que necesito sí de mucho para poderlo terminar, y de ustedes me llevo mucho conocimiento para poder llegar ahora a escribir y entregar mi tesis. Todavía me falta, voy a ir a Santos a conocer los archivos de Yucatán y posiblemente tenga la oportunidad de pasar por unas escuelas a mirar cómo trabajan algunos docentes, y siento que me faltó tiempo, pero que llené las expectativas de que Brasil era realmente el país al cual yo tenía que ir a pasar esa pasantía, porque aquí nació la matemática. O sea, yo no sé qué digan los demás, pero por lo que yo he leído, la matemática nació en Brasil. Entonces no había un mejor lugar que Brasil para venir a aprender y a llevarme toda esta experiencia maravillosa. Y más, Dios me puso un camino derecho. Llegué donde unas personas maravillosas. Realmente Brasil es muy dulce, y dulce desde aquí, desde ese calor humano. La verdad que es un calor humano impresionante, y yo me voy muy agradecida. Mi familia está preocupada de dónde estoy y qué hago. Yo le digo, no, yo tengo otra familia. Tengo otra familia en Brasil. No me he ido y ya quiero regresar. Entonces, si no hay más preguntas, yo muchas gracias a todos realmente por estar aquí, por escucharme. Al final de la presentación estaba con mi correo. Yo acepto cualquier recomendación, cualquier idea que ustedes me puedan aportar, Eliane, Roger, todo lo que me sirva para nutrir mi proyecto y terminar de entregar una tesis de nivel. Y más después de pasar por Brasil, ustedes no me pueden dejar sola en este proceso. Entonces necesito la ayuda de ustedes. Muchas gracias por escucharme. Eu devo agradecimentos também, porque o tempo foi curto, foi rápido, mas foi intenso desde o Macapá, e foi realmente uma troca. Você tem uma experiência imensa, uma relação muito forte com a sua comunidade, com o seu trabalho, e enfim, que a gente possa fazer o caminho de volta, que a gente também possa conhecer o Choco, estar lá, e te agradecer muito também, Jennifer. A gente aprendeu muito também com você, eu especialmente. E ainda temos mais alguns dias. Muito obrigada.